Hola a todos, en el día de hoy vamos a solucionar el siguiente ejemplo sobre la ley de Ohm. Nos dice que determine la intensidad de corriente de la resistencia de 2 ohmios y un voltaje de 110 voltios. Entonces, recordemos que la ley de Ohm es una ley básica que me permite entender cómo se comporta la electricidad. Recordemos la ecuación de la ley de Ohm, el cual me establece una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Es decir, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de esta ecuación de V es igual a I por R, podemos despejar la intensidad de corriente. I va a ser igual, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, V sobre R. Y si queremos hallar la resistencia, tenemos que despejar. La resistencia está multiplicando la I, pasamos al otro lado a dividir. Nos quedaría voltaje sobre la corriente. Al tener cualquiera de estas tres ecuaciones podemos despejar las otras dos. Entonces en el ejercicio nos piden hallar la intensidad de corriente de la resistencia de 2 ohmios y un voltaje de 110 voltios. Es decir que si nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, un bombillo, y en ese bombillo tiene un voltaje de 110 voltios, pero ese bombillo presenta una resistencia de 2 ohmios, la pregunta es, ¿cuál es la corriente que pasa por ese bombillo? Entonces tomamos la ecuación. La corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, que esto sería igual al voltaje, sería 110 voltios sobre la resistencia, que es 2 ohmios. Y eso sería igual a 55 amperios. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 55 amperios, es decir, la corriente que va a pasar por este elemento. Ahora veamos este segundo ejemplo. Determina el valor de la resistencia que tiene un voltaje de 110 voltios y una intensidad de corriente de 11 amperios. Entonces, tenemos una resistencia en el cual tenemos un voltaje de 110 voltios y pasa una corriente de 11 amperios. Nos piden hallar el valor de esta resistencia. Recordemos que la ley de Ohm nos establece la relación entre el voltaje, resistencia y corriente. Tenemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Nos piden hallar el valor de la resistencia, por lo tanto despejamos. La corriente está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos queda que la resistencia es igual a V, es decir, el voltaje sobre la corriente. Por lo tanto tenemos que la resistencia va a ser igual voltaje, que es 110 voltios, sobre la corriente, que es 11 amperios. Esto es igual a 10 ohmios. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse. Si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios. Hasta la próxima.